Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a una sesión más de diplomado. Esta tarde nos toca compartir con el tema de supervisión en trabajo social. Ya está con nosotros la maestra Irma Canela, que siempre es un gusto recibirla. La maestra es egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, es jefa de Trabajo Social y Admisión en el Instituto Nacional de Cardiología y también es profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Pues un gusto, como siempre, compartir con los aportes de lo que nos ofrece la red de investigaciones avanzados, estudios avanzados, y siempre con esa buena intención de seguir capacitando a los profesionales de trabajo social, sobre todo en el área de la salud, que es el tema que hoy me compete, trabajar un poquito lo que es la supervisión, pero ya de una manera un poquito más académicamente hablando. Antes de entrar a la supervisión, yo quise presentar los fundamentos metodológicos de trabajo social contemporáneo. ¿Por qué? Porque quiero partir de cómo los profesionales en salud nos tenemos que ir preparando. No nada más en la supervisión, porque vamos a supervisar a los mismos profesionales que están ya en la práctica institucional. Entonces es muy importante que contemplemos esa fundamentación metodológica del trabajo social que actualmente se requiere en las instituciones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una mirada contemporánea, son nuevas sociedades, nuevas complejidades de salud, nuevas formas de interactuar unos con los otros. Por lo tanto, quiero compartirles que el trabajo social como profesión se inicia en las primeras escuelas, en las cuales se da una formación desde la teoría positivista como respuesta a la necesidad de superar el pragmatismo de finales del siglo XIX, en su momento Mary Richmond. Vislumbra que la profesionalización del trabajo social se debe de orientar desde la rigurosidad en los aspectos teóricos e inicia un ejercicio que le permitió en trabajo social afianzar el método de caso y la visión pragmática de la realidad. ¿Por qué planteo esto? Porque en trabajo social y en salud trabajamos comúnmente el caso, la opción de caso, en donde estamos viendo cada caso de cada uno de los pacientes y que debemos de tener esa fundamentación que de alguna manera nos tiene que servir. ¿Para qué? Para sustentar la práctica institucional. Por lo tanto, el origen del trabajo social sustentaba la necesidad de adaptación del individuo al medio, también lo que implica una necesidad urgente de la investigación, de la cual Richmond planteó que era indispensable para hacer posible el trabajo social, y efectivamente la investigación nos va a llevar a poder tener elementos de análisis para trabajar cada uno de los casos. Y bueno, esa investigación que hacemos de manera inicial en una institución o para una persona nos va a ayudar a desarrollar nuevas formas de trabajo. La investigación en trabajo social pues es fundamental. Ya cuando estamos en el área de la práctica institucional, pues vamos a estar siempre investigando, siempre estamos trabajando con el paciente, con la familia, y estamos ahí indagando. La que sigue, por favor. El fundamento es la responsabilidad social y la condición ético-política de la profesión deben representar un compromiso para los trabajadores sociales de la sociedad contemporánea. Esta ética de la que hablamos actualmente, el posicionamiento ético es fundamental. Tenemos muchos riesgos como servidores administrativos, como funcionarios públicos. Actualmente nuestro ejercicio profesional está muy vigilado y esa ética debe de prevalecer porque trabajamos con personas, trabajamos con familias, trabajamos dentro de instituciones que tienen cierta rigurosidad en normatividad, y bueno, pues este condicionamiento debe de estar bien fundamentado. Aquí sigue, por favor. El desarrollo del trabajo social como disciplina se ha visto limitado entre algunos aspectos por la escasa producción bibliográfica, falta de reconocimiento social, escaso posicionamiento académico, el hecho de que los profesionales han asumido una posición de subalternos y en pocos casos se ha llegado a un nivel de alta dirección o al diseño de políticas públicas. Desgraciadamente, el desarrollo que hemos tenido dentro de las instituciones se ha venido a ser muy limitado. Comúnmente, ante otras profesiones, venimos a hacer un apoyo a los trabajadores sociales. Se ha luchado mucho porque ese posicionamiento de verlos en una forma horizontal: médico, enfermera, trabajador social, médico, enfermera, trabajador social, psicólogo, médico, trabajador social, psicólogo, administrativo o otras áreas afines dentro de las organizaciones. En ese posicionamiento nos ha costado mucho trabajo. Seguimos siendo a veces el apoyo del médico, el apoyo del abogado, el apoyo del enfermero, o sea, en los procesos de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener esa visión de ir hacia adelante, como fortaleciéndonos. Si no nos fortalecemos, hacemos
una forma de llegar a una alta dirección, a la gerencia social, a incidir en la política pública, a demostrar con programas y proyectos de desarrollo social en donde el trabajador social interviene y ejecuta acciones que lo puedan poner a juego. Si no logramos eso y seguimos en ese posicionamiento, pues no vamos a lograr avanzar. La que sigue, por favor. Por lo tanto, se plantea un aporte al desarrollo de la especificidad profesional, una línea de trabajo articulada a la investigación orientada a producir conocimientos sobre el trabajo social y fortalecer la investigación de carácter empírico para producir conocimientos sobre la realidad social. Aquí, por ejemplo, nosotros los trabajadores sociales tenemos la obligación de ir avanzando, no nada más en el trabajo institucional o donde estés insertado. En el caso de salud, necesitamos hacer investigación. Si no investigamos, nos estamos quedando cortos, que eso es lo que ha pasado actualmente. No hacemos investigación, nos dedicamos a la práctica, nos comen los tiempos, tenemos una demanda de producción excesiva, y eso que hace que digas, no puedo investigar, es un trabajo extramuro, y eso implica tiempo, conocimiento, conducción, capacitación, recurso financiero, infraestructura, a veces gente que te pueda colaborar en una investigación de apoyo, y eso pues ¿qué permite? Bueno, pues nos trae en un momento determinado no fortalecer la investigación, estamos trabajando de manera empírica, con los conocimientos que ya tenemos de un perfil profesional, pero no llegamos a ese conocimiento científico que nos puede dar la investigación ya de una manera formal. Por lo tanto, el trabajo social y la realidad social para crear una corriente de pensamiento que nos pueda permitir un espacio de trabajo intelectual. Nosotros, por ejemplo, actualmente en el instituto tenemos ahorita 5 investigaciones que trabajamos 5 pasantes de servicio social del Politécnico. Muy interesante porque ahora que presentamos ya la investigación con sus resultados, pues los propios trabajadores sociales profesionales empezaron a hacerles preguntas a ellas. Oye, ¿no preguntaste esto en el instrumento? Oye, ¿no preguntaste lo otro? Dices, a ver, ¿cómo el profesional que tiene tantos años de experiencia, que esté insertado en la institución con una base de trabajo, le pregunta a un pasante de servicio social, ¿no preguntaste esto? Fíjense cómo nos quedamos cortos, cuando él debería de ser al revés, retroalimentar la investigación que ya se había hecho, ¿no? Oye, yo creo que de la investigación seguro salió esto porque yo mi experiencia es esto y esto y esto. Es ahí donde ahorita creo yo que debemos de fortalecer el gremio de trabajo social con la investigación. Esto que estoy dando de inicio antes de entrar de lleno a la supervisión es precisamente para que identifiquemos los trabajadores sociales que queramos ser supervisores, que tenemos que saber todo este posicionamiento, toda esta teoría, todo eso que necesitamos para poder conducir al otro y poder tener esa vinculación con un supervisor. Que el supervisor esté por arriba en conocimiento y que conozca las realidades, que conozca los posicionamientos, que conozca los teóricos, que conozca la estructura social en la cual va a interactuar con el otro, porque se supone que el supervisa debe de ser un poquito más arriba en conocimiento que el supervisado, que aunque tiene 2 funciones diferentes, el que supervisa al supervisado, bueno, sí, es importante, pero si el supervisor no tiene elementos de esta naturaleza, se va a perder en el momento de poder guiar a su supervisado, porque no va a tener elementos de cómo hacer los análisis de los casos de cada uno de los pacientes, por dónde lo va a llevar, por dónde lo va a guiar, por dónde lo va a conducir, por dónde le puede abrir líneas de trabajo para hacerlo, tener una acción de pensamiento diferente para el manejo de toda su conducción dentro de la práctica institucional. La que sigue, por favor. México es un país que experimenta que en la actualidad profundas y complejas transiciones. Estamos viviendo un mundo complejo, un México diferente hace 10 años. Estamos viviendo ahorita cosas en la parte económica, social, política, estructural. Entonces, por su magnitud e importancia, que ellas se han convertido en grandes desafíos en todos los ámbitos del desarrollo humano, económico, político y social. En este contexto se inserta, configura y desarrolla la educación y la práctica del trabajo social, cuyo reto es actualizar permanentemente formas de intervención que respondan a las realidades y demandas de la sociedad. Si nosotros los trabajadores sociales nos damos cuenta que se está moviendo el mundo de manera dinámica, porque el proceso de la supervisión es un proceso también dinámico. Yo les comentaba a las compañeras, nosotros los trabajadores sociales tenemos la responsabilidad de qué está pasando en cada uno de los estados, cómo se está moviendo políticamente ese estado, cómo económicamente le está afectando, qué situación social está prevaleciendo en ese estado. ¿Por qué? Porque me llega gente de muchos lugares, esa es una. 2,
Debemos de conocer qué pasa en nuestro país. 3. En la parte local, Distrito Federal, tenemos la mayor grueso de población que tenemos en el instituto. Sin embargo, tengo mucho del Estado de México y de los otros estados de la República. Entonces, si yo no experimento qué está pasando en estas complejidades, qué está sucediendo allá, cómo está llegando la gente, cada día el gasto de bolsillo es mayor para todos. Y uno de los problemas comunitarios que tenemos, por lo menos en salud, es la parte económica. Entonces, voy a ir llevando este curso de manera que vayamos entendiendo la importancia del trabajo social. La importancia, no nada más es que yo quiero la supervisión o el tema de la supervisión. Es bien padre porque voy a ganar más, porque me gusta manejar gente, porque yo sé, porque soy líder. No. Trae todo un constructo para llegar a una intervención adecuada, pero debemos de dotarnos de elementos que nos puedan servir en el momento de la ejecución. La que sigue, por favor. La intervención social, en otras palabras, intervenir implica la construcción de una lógica de acontecimientos fundante de la demanda desde un cierto marco teórico o campo del saber. Esto lo dice Capellera en el 2002. La intervención en trabajo social se puede entender como una forma de acción social consciente y deliberada, que se realiza de manera expresa, integra supuestos ideológicos, políticos, filosóficos, con procedimientos metodológicos en fundamentaciones que la sustentan. Supone un proceso que de parte del conocimiento de problemáticas se identifican sujetos y situaciones y circunstancias, se reconocen diferentes realidades subjetivas construidas mediante representaciones y comprensión interna de los hechos. Ok, por lo tanto la intervención, como lo entendemos, es una acción, le llamamos una acción social o una práctica social. La intervención está construida por todo ya el sustento teórico en el cual nosotros vamos a tomar para poder llegar a la acción en la práctica profesional. Esta intervención social, si nosotros no vemos que tenemos que tener un marco teórico conceptual, que estamos dotados con un perfil profesional, que estamos hechos para competencias profesionales desde lo social, nuestra intervención social no está bien enfocada. Debemos identificar primero que el perfil profesional del trabajador social debe de ser trabajador social dotado de todos sus elementos, que es competente para desarrollar las actividades y funciones que nos marca la profesión, y que cuando estamos insertados en el campo laboral, nuestras competencias profesionales deben de estar acorde a nuestra práctica institucional. Entonces, por lo tanto, la intervención pues, nos va a dar todos los elementos para la ejecución ya en el campo en donde estamos insertados. En el área de la salud, la intervención social es fundamental, porque de nosotros depende que la recuperación del paciente sea la más efectiva, o depende de que la recuperación del paciente en los procesos sociales se haga compleja y seamos un obstáculo para que el proceso sea facilitador. Por eso es que la parte de la supervisión va a ser predominante para que ese trabajador social desarrolle adecuadamente los procesos sociales. Porque pareciera que los trabajadores sociales en salud estamos hechos para clasificar a un paciente y hasta ahí llegamos. Y así nos miran, las instituciones así nos miran. Actualmente nosotros los trabajadores sociales en salud estamos viendo que somos entes muy importantes en la parte estructural de la organización. De hecho, ya lo empiezan a mirar las otras partes. Por ejemplo, el médico te empieza a dar respeto. ¿Por qué? Porque se da cuenta que contigo, haciendo un trabajo articulado, ambas profesiones se logran otros objetivos. Si trabajamos de manera aislada, tanto trabajo social como la parte médica, pues a lo mejor sí se puede, pero no es el mismo resultado. Hay que tener comunicación de ambas partes. Entonces, en la intervención nosotros tenemos que tener bien claro quiénes somos, cómo estamos constituidos y hacia dónde vamos para tener una acción social. Sigue, por favor. El marco de referencia, punto de partida para ubicar el concepto de la acción social son relaciones recíprocamente referidas y orientadas, producción humana, proceso-producto, la parte histórica, racionales, afectivas, valorativas y tradicionales. Dentro de la práctica social, el profesional es el espacio, las relaciones, el sujeto, lo que hablábamos ahorita, las acciones para modificar un contexto, carácter técnico y político, la parte humana significativa, las representaciones del lenguaje y la legitimidad. Ya en esta parte nosotros, por ejemplo, los profesionales en el área de salud ya vemos usos, valores, costumbres, parte cultural. ¿Por qué? Porque la diversidad que ahorita está llegando a las instituciones viene de diferentes etnias, llega gente aquí por ejemplo, a los institutos nacionales de salud, porque pues, en los estados no se está cubriendo la
parte de la cobertura adecuadamente, no hay muchas veces, no tienen las especialidades, entonces debemos de trabajar con esta práctica social desde diferentes posturas. Las profesiones es una actividad personal, es un fin social trascendente, expresa vocación, división social y científica, especificidad, objeto de conocimiento, lo que se habla hasta de las competencias. Los componentes de la intervención es el objeto de intervención, con quién estamos trabajando, para quién estamos trabajando, el otro. El otro puede ser desde el paciente, el usuario, la familia, como también puede ser el trabajador, como en el caso de la supervisión. El otro objeto de intervención es trabajar con el mismo profesional, ¿no? Los sujetos, que también es un componente, las intencionalidades, la fundamentación, tenemos una metodología y un método, los condicionantes de elementos que condicionan su realización, desde las concepciones, desde las políticas sociales, desde la historia del trabajo social, que ya algún día lo habíamos comentado en este diplomado, esa historia que tiene el trabajo social, que nos hemos quedado a veces en esa parte histórica y no damos el siguiente paso, seguimos atorados por ahí, ¿no? La formación académica, hablando de las competencias, el contexto, áreas y sectores y el espacio profesional. Que en esta parte del espacio profesional puede ser desde la institución, la comunidad, en el campo en el que estés insertado. Elementos que materializan su identidad, especificidad y consolidación, la identidad que debemos de tener los trabajadores sociales. ¿Cuántas veces hablando de esto? Ahorita anteriormente de que empezáramos, ¿cómo nos identificamos? ¿No? ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos formados? ¿Para qué estamos hechos? Porque eso es muy importante, la identidad que tenemos. ¿En dónde estamos parados en ese espacio profesional? Ese, por ejemplo, a veces estar en una institución, cuando dicen, tengo la camiseta puesta, ¿no? Me gusta lo que hago. Eso es bien importante, es parte de tu identidad. Te identificas con lo que estás haciendo y en dónde estás parado. Si no tienes una identidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tenemos identidad? ¿Cómo trabajamos? Bien. No lo haces bien. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienes como que estructurado un plan, no puedes con eso. La misma población te rebasa muchas de las veces. ¿Qué hubiera pasado si yo estudio trabajo social pero quiero ser actriz? No. O estudié trabajo social pero mi vocación era ser arquitecta. O sea, si no tienes carácter también, porque siento yo que también el trabajo social te da tantas herramientas que puedes también como, combinar eso si tienes un gusto, por ejemplo, con la arquitectura, pero si te sientes una arquitecta frustrada y estés de trabajo social porque sí, pues ya ahí está mal. No hay ni siquiera correlaciones de una cosa y otra. ¿Y cuántos trabajadores sociales o trabajos sociales, me atrevo a decirlo, que estudiaron trabajo social porque fue la opción en la que se quedaron, porque le dijeron que era muy fácil, porque, bueno, me han dicho, porque no tiene matemáticas, pero manejamos estadística, y entonces esa parte de la identidad de quién soy yo, cómo me identifico, en dónde estoy parado, es muy importante para la intervención. Entonces, desgraciadamente salen las cosas al paso de la práctica diaria y muchos trabajadores de esta parte de la identidad da mucho que decir, ¿no? Reconocimiento social de otros significantes, pues en estos elementos elementos que se materializan su identidad, especificidad y consolidación, el reconocimiento social es esa parte de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y siempre se había dicho, o sea, tu trabajo habla por ti, tus acciones hablan por ti, tu acción social habla por ti, tu gestión, tu práctica, más que decir quién soy yo, ¿no? O sea, esa identidad te lleva a hacer un ejercicio adecuado y finalmente es ese reconocimiento que vas a tener significativo por parte del otro. El estatus y el rol, pues, el estatus también te lo va pasando. Alguien decía, es que ya te crees mucho, ya no eres la misma de antes, no es que te creas mucho, tu pensamiento cambia, se transforma y empiezas a meterte en muchas cosas más, que hace que entonces la mirada sea diferente. Porque a lo mejor ya yo, trabajador social, que empecé trabajando en el instituto hacia una sola cosa, contando un servicio, y ahora vi mis posibilidades, y ahora hago investigación, y ahora hago la parte práctica de todos los días, mi práctica social, pero también manejo un grupo de trabajo. O sea, abrió mi perspectiva, abrió mi abanico de posibilidades y ejerzo otras cosas dentro de mi práctica profesional. Entonces la mirada es muy diferente, te vuelves más expertise en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. La investigación cualitativa actualmente nos va a llevar todo esto a no nada más investigar de alguna forma, la que es el científico,
También tenemos otra herramienta y otras opciones dentro de la investigación, como es la parte cualitativa. Es una metodología el cual implica el uso de técnicas que permitan recoger información para ver la manera de encarar el mundo desde la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con los actores sociales, de motivos, creencias, valores, percepciones y significados, y que aportan a la comprensión del problema de investigación. Sobre ese Galeano en el 2003. Actualmente los trabajadores sociales, si no hacemos investigación formal social con método científico, bueno, de alguna manera podríamos trabajar este tipo de metodología que nos está dando muchas cosas importantes, por lo menos un pensamiento diferente de ver al otro desde su historia de vida, por ejemplo. Lo comentábamos hace un rato, trabajar con los sujetos cuando llegan a las instituciones y decir, no es que este paciente tiene, y lo empiezas a etiquetar, este paciente sí, así, 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 ¿no? Tiene este condicionamiento, tiene este problema, pues sí, seguramente tuvo drogadicción porque finalmente le gustan las drogas. ¿Por qué vamos a ayudar a un paciente que inhala cocaína? ¿Por qué vamos a ayudar a una mujer que se ha dedicado a la prostitución? Porque, o sea, a ver, espera, ¿no? La investigación cualitativa te puede llevar a ver qué pasa en esa historia de vida de esa parte. ¿Por qué llega? ¿Por qué ha tenido ese recorrido? ¿Por qué tiene un problema de salud? ¿Por qué tiene esa desintegración familiar? Porque la investigación no puede ser. Ok, ¿por qué planteo esto? Porque actualmente hicimos una investigación cualitativa colaborando con mi amiga la doctora Alejandra Monroy y una de las supervisoras. Entonces la supervisión ya entró a la investigación cualitativa en colaboración con dos profesionales, una jefe, una colaboradora externa, y se mete en la supervisora de la investigación cualitativa, dando elementos súper importantes que más adelante vamos a ver. Y toda una gama de investigación. Sí, esa posibilidad. Todo usuario o cliente, toda su historia de vida, toda la problemática que viene con ello y toda la investigación que tú puedes abarcar. Todo lo que puedes encontrar, por eso hablé desde la primera forma de actuar de trabajo social en su parte histórica de Marie Richmond, que fue la primera que, dentro de su método de trabajo, ella prevalece la investigación. Ella es de las propulsoras de traducción de casos, social workers, en Estados Unidos, y ella le apuntó siempre a la investigación, y fue una de las grandes investigadoras, digo, que usaba muchos elementos dentro de, bueno, de su método de trabajo, de su investigación, de que la investigación es primordial, ¿no? Si queremos ir más allá de lo que vemos alrededor de lo cotidiano, de la parte empírica que también de repente los trabajos vamos desarrollando y lo vamos haciendo en arte científico, bueno, pues la investigación es fundamental. Es la única manera de poder sustentar y fundamentar algo. Y no lo digo yo, lo está diciendo la propia investigación cuando ya llevas todo el proceso. ¿Qué sigue, por favor? En la perspectiva cualitativa, el conocimiento es un producto social y su proceso de producción colectiva es resultado de un proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas, con una óptica interna y rescatando su diversidad y particularidad. Hace énfasis en la valoración de lo subjetivo, lo vivencial y la interacción entre los objetos de la investigación. Dentro, por ejemplo, les comparto de esta investigación cualitativa fue un caso de una paciente que tuvo 3 cirugías cardiovascular. Y hablamos con ella, se hizo toda la investigación, se hizo la entrevista a profundidad, fue 1 hora 30 minutos de grabación, y bueno, después hizo el análisis de la investigación cualitativa con las categorías, como se tendría que haber trabajado en las dimensiones de acuerdo a los teóricos que se utilizaron. Y fue muy interesante cómo podemos lograr a través de ella saber qué es lo que esta persona sintió en cada uno de los eventos quirúrgicos. Una mujer joven desde los 13 años de vida, que se enfermó para que sus padres no se divorciaran. Eso es un caso muy interesante. Ella puso de antemano una enfermedad y le llega con la mamá y le dice: es que no te puedes divorciar porque tiene un problema muy fuerte en esa edad. Le investigan y efectivamente empieza a tener problemas cardíacos y de ahí se desarrolla todo su historia de vida. Y llega a 3 cirugías, no tuvo hijos. Interesante, está por salir el artículo para un libro médico de congestión hepática. Me invitan a hacer un artículo para un libro médico de congestión hepática. Yo dije: yo quiero con eso, yo no manejo la congestión hepática. Entonces él me dice, el médico que me invita para el libro: ¿sabes qué, ma?
necesitamos ver la parte social. ¿Vale? ¿Qué hice? Fue ver la lista de pacientes que tenían en cardiología de congestión hepática, porque él va del Hospital Gia González a cardio a hacer interconsulta de gastro, es un gastroenterólogo. Y entonces me da la lista de pacientes, y de esa lista de pacientes sobrevivía ella. Entonces el caso quedó perfecto porque tuvo en un momento de su vida congestión hepática y nunca tomó, nunca fue alcohólica. Su padre sí lo fue. El padre sí manejó alcoholismo, siempre hubo una posición social bien económicamente hablando, pero ella también tiene la enfermedad cardiovascular. Entonces ahí es donde hago la interrelación del caso entre la parte hepática y la enfermedad cardiovascular. Y me da toda su manifestación de 3 cirugías, de cómo vivió el dolor, cómo vivió previo a la cirugía, después de la cirugía, la parte simbólica, la relación de pareja. O sea, esto de la investigación cualitativa nos da esos elementos de poder ver al sujeto o al objeto de estudio con el que estamos trabajando desde otra perspectiva. Y eso es trabajo social contemporáneo. Y más allá de lo que tú puedas obtener en la primera parte de la investigación o el manejo y seguimiento del caso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Les está aportando? Sí. Lo que sí, por favor. El campo es el conjunto de relaciones objetivas entre posiciones históricamente definidas, por eso el campo profesional es el espacio de interacción del profesionista, el universo de atención y la institución donde se producen los proyectos que atienden problemas sociales y económicos. Se entiende también como el mercado laboral, dado que la actividad profesional merece una retribución económica por su saber especializado. Cuando uno dice, tuve apenas una situación con una trabajadora social que reiteradamente se le está capacitando y es una profesional y ya tiene una base y ya gana como profesional y no se aprenden los procesos de trabajo. Ahí ha trabajado con una supervisora, con otra supervisora, con otra supervisora y tiene fallas y sigue preguntándole a sus compañeras y compañeros de trabajo cómo le hacen tal o cual proceso. Ahí ustedes quieren. Estamos hablando ya del campo profesional y dicen que tienes una retribución económica por un saber especializado. Pues es lo que comentaban las chicas, ¿no? A lo mejor no era lo que tú querías y te dicen, bueno, pues como voy a ganar dinero, pues aquí estoy, pero ¿qué pasa que no captas tu información, todos tus conocimientos, no? Eso sería una posibilidad, que no era lo de ella. Pues ¿por qué no? Bueno, a mí se me ocurre que, bueno, ya usted lo refiere, ya tiene una base, tiene un sueldo, tiene un lugar laboral definido, entonces quizás sería explotar otras habilidades que ella pudiera tener en la misma, en la misma profesión que es el trabajo social, y en función a ello poder enfocar algo que le cause mayor interés, pero sin salirse del terreno, vaya, porque finalmente ya está dentro de pues, una institución donde pues también la parte de trabajo en equipo pues, puede fortalecer el hecho de que ella pueda tener una mejor intervención en los casos. ¿Tú qué harías? Pues, digo, también tomando en cuenta su concepto de ella, sí, o sea, ver qué capacidades ella o qué habilidades tiene como trabajo, o sea, pero si ya está inmersa, ha pasado por diferentes supervisoras, por diferentes áreas, y ver, no sé, digo, ver qué pasa con ella, ¿no? O sea, de qué manera capacitarla o sensibilizarla para nuestra área, pero es que ella ya de alguna manera está inmersa en el área de trabajo. ¿Y entonces el compromiso cuál debería de ser? Pues seguirse capacitando más. Ustedes creen que yo puedo seguir estudiando y me puedo seguir estudiando, pero en la práctica tenemos que entonces vincular toda la capacitación con la práctica profesional, o sea, ya articulas conocimiento y práctica. Entonces salir como que de esta parte institucional y llegar a esta
parte de la realidad social del caso, y en esta situación podría ser pues desde algo tan indispensable en estos seguimientos como son desde las visitas domiciliarias y demás. Esto estoy empezando a que ustedes empiecen a pensar el trabajo social. Esto es pensar el trabajo social, porque es con lo que nos estamos topando, la que sigue, por favor, nos estamos topando en las instituciones. ¿Por qué? Tenemos áreas potenciales, promoción, empresario, urbanismo, que son áreas que ahorita requieren del trabajador social, no nada más salud. ¿Aló? No nada más salud, ¿verdad? También María del Pilar nos dice, al escuchar el comentario de la ponente respecto a la paciente que fue operada 3 veces, hago el comparativo con la labor que hacemos en el psiquiátrico y la investigación cualitativa. Se da cuando aplicamos el estudio psicosocial. Comparte. Ajá, comparte. Comparte, ok. Entonces, si nosotros estamos acotadas a salud, ya sabemos nuestro cuadrito de competencia, ya sabemos que tenemos un manual de procedimientos, que tenemos unos procesos que atender y que ya te capacité. Lo más fácil o lo más difícil de entrada, preconsulta, aplicar estudio socioeconómico, hacerte expertise en el estudio socioeconómico. ¿Por qué? Porque vas a tener que tener un tiempo base de 25 minutos para hacerlo en un sistema, entrevista con el usuario, presentación con el usuario y empezar a trabajar en un sistema, a meter los datos que el usuario te va a proporcionar de acuerdo a un instrumento que ya está estandarizado y está en un sistema informático. Eso es lo primero que pongo a hacer un trabajador en el instituto como inducción. ¿Por qué? Porque ese es el elemento base que es el estudio socioeconómico. En un sistema tienes que tener habilidad en la herramienta tecnológica, te la vamos a mostrar, vamos a decir cómo se hace y quiénes son las supervisoras, ¿vale? Ok, ya te pasé y te capacité por el área de preconsulta. Pero aparte te tuve ahí un año, ahí te dejé un año. Y dices, quiero salir de preconsulta, quiero ir a una área de hospitalización, quiero conocer otra área del hospital. Ok, te pasé a preconsulta y después te mandé otros servicios del instituto. Ya conoces y manejas muy bien las precos, ya conoces el sistema, lo haces ya más rápido y avientas muchas preconsultas, estudios socioeconómicos. Te paso a otras áreas de intervención. Ahí es donde te empiezas a atorar. Porque no tenemos herramientas, de repente no tenemos estrategias de trabajo. ¿Qué pasa con esto? Estabas acá en una zona de confort haciendo una actividad que ya te la sabes y te saco de acá. Tú tienes un deseo, te saco y te paso para acá. Pero acá ya está lo complejo, ya son las familias, ya es el paciente infartado, ya es un proceso diferente. Entonces ahí te tienes que hacer un método de trabajo que tú lo implementas, porque tú puedes hacer tu día de decir, llegando voy a hacer esto, esto y esto y esto, y estoy en un área de hospitalización, tengo que subir al recorrido del piso, tengo que ver si va a haber altas de los pacientes, tengo que ver el proceso de la alta, ¿sí o no? Ante ese tipo de cosas, ¿tú cómo debes de trabajar? ¿Con velocidad, sin velocidad? ¿Cómo debes de hacer tu método de trabajo? Yo les estoy planteando esto porque esto te lo está observando el supervisor, ¿eh? Tu práctica profesional te la está observando el supervisor. ¿Qué pasa cuando tú llegas a trabajar y en lugar de llegar a trabajar llegas a desayunar, a maquillarte, a ver a la amiga del otro servicio, o del otro piso, o del otro lado? Son tiempos que ya estás perdiendo. ¿Te van a impactar en la salida o no te van a impactar? ¿Te van a impactar a la hora de irte a comer o no te van a impactar? Pero eso es personal. Fíjense lo que estoy diciendo. Eso es personal. Están pensando si le está impactando, cuánto tiempo lleva esa persona esperando a que lo atiendas. Y aparte de que lo que lo atiendes, ¿qué es lo que le vas a atender a ese usuario o a esa familia o a ese paciente? Porque la práctica es así. No estoy yo como jefe para ver tus necesidades, estoy viendo que el objetivo del paciente se resuelva. En la atención de calidad, en el proceso de atención, en la salud de enfermedad, en todo lo que implica. Por eso actualmente los campos potenciales que abarcan problemas sociales que han estado latentes y que sin embargo no se han abordado en toda su magnitud, lo que limita la trascendencia de la participación profesional es eso. O sea, nosotros ya tenemos que ver más allá de lo que estamos haciendo. Pero si lo que estamos haciendo no lo hacemos bien, no podemos llegar a estos campos de potenciales, porque ya están hablando otras cuestiones. Por ejemplo, yo podría decir que tiene que ver
hospital seguro, protección civil con trabajo social. Que ahorita protección civil con los problemas que tenemos de derrumbes, de desastres, de la parte del agua, como estamos ahorita viendo el problema del agua, de las lluvias tan torrenciales que tenemos. Tú dirás, ¿y eso el trabajo social qué tiene que ver en un hospital seguro? ¿Creen que tendría que ver trabajo social o no tiene que ver trabajo social? ¿En qué sentido? En algo emergente, ¿cómo tendría trabajo social ahí? Primeramente con el individuo, ¿no? O sea, independientemente que sea, cuando están en la institución, atender primordialmente al individuo que estamos atendiendo. Esa es una. Y dos, tener conocimiento. ¿Qué pasaría si hubiera un sismo de no sé qué magnitud? ¿Qué tienes que hacer repliegue? ¿Cuáles son las zonas de seguridad? Si estuvieras trabajando con tus pacientes, ¿tendrías que sacarlos, saberlos evacuar? ¿O te sales corriendo y te sales con el más de más personal? Estas áreas emergentes nos están abriendo otros espacios de interacción dentro de las instituciones. ¿La que sigue, por favor? Los derechos humanos, desarrollo municipal y regional y grupos vulnerables. Se ubican en problemas y grupos sociales cuya manifestación y repercusión no se tiene prevista, son efervescentes, urgentes y trascendentes para la dinámica actual. Trabajar con los derechos humanos actualmente es bien complicado, porque cada día los derechos humanos se hacen más amplios, o tiene mayor conocimiento de la población con la que estamos viviendo, o yo mis derechos humanos también como persona. Entonces, es un campo emergente trabajar con los derechos humanos, sí. Vamos a trabajar un caso más adelante en la parte práctica, que es un caso también de derechos humanos. El desarrollo municipal y regional, como los programas de desarrollo comunitario, los de desarrollo social, por ejemplo, trabajar con mujeres, ¿no? ¿Cómo hago un programa para que entonces las mujeres, si quiero trabajar con mujeres, es más, el gremio es más de mujeres que de hombres, ¿no? Hay más participación masculina, pero somos mujeres. ¿Qué pasa con mi grupo de trabajo si ya se encuentra en la etapa del climaterio? ¿Creen que trabajamos igual en la etapa joven o en la etapa madura? Si hay una diferencia de los grupos de trabajo. Cuando estás joven estás en la crianza de los hijos y te puedes ausentar porque tienes que llevar al niño al doctor, porque está en la etapa de la primaria, porque lo tienes que acompañar a la fiesta de fin de año, a la ceremonia de no sé qué. Y cuando estamos en una etapa madura en donde ya tu parte personal, como mujeres, como profesionales, empieza a decaer. Y ya vienen otras cuestiones. Puede entrar la apatía, porque no puede entrar la apatía dentro de los grupos de trabajo, puede entrar la apatía, ya hay mucha experiencia, pero ya hay menos habilidades, ya tienes menos, ¿no? Y me incluyo. Todo eso es muy importante y todo eso se observa en la supervisión, la dimensión humana. La que sigue, por favor. Las áreas de intervención, trabajamos dentro de las organizaciones gubernamentales, que son las instituciones públicas, y las no gubernamentales, como instituciones de asistencia privada, las IAP, asociaciones civiles y las organizaciones populares. Estas áreas de intervención nos dan muchas formas de poder interactuar. Nosotros que estamos en institución sector salud, trabajamos con redes sociales de apoyo, que son redes para los pacientes, y podemos trabajar con esta parte no gubernamental. Desde las públicas también podemos intervenir, pero aquí podemos formar áreas de intervención, pero para formar redes de apoyo social para los pacientes. ¿La que sigue? Y bueno, el trabajo social contemporáneo tenemos que ver las nuevas necesidades sociales, la intervención social adecuada, la acción social de la que ya trabajamos dentro del cuadro, incidir en las políticas sociales y una práctica social empoderada. ¿Qué nos va a dar el empoderamiento a los trabajadores sociales, tanto en la parte operativa como en la supervisión? Que tengamos las competencias necesarias, el perfil profesional adecuado y que hagamos lo que realmente la intervención y la práctica profesional desde lo social debemos de realizar y hacernos expertices en los procesos de trabajo, llegar a los niveles de calidad que requieren las instituciones, si es que estás en una institución de salud en este caso, y eso nos va a dar una práctica social con muchos elementos, con mucha fundamentación. Por eso es que la supervisión del trabajo social va a llevar a un plus al trabajador social, porque yo te voy a conducir desde la parte administrativa, desde la parte educativa, en esa parte dinámica que tenemos. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar a que esto se puede hacer de esta forma
se puede hacer de esta forma, se puede hacer de esta forma, y si tienes aquí una situación compleja, yo voy a ayudarte en ese acompañamiento profesional para poder sacar el objetivo de lo que tú estás haciendo en ese momento. Porque se trata de que no nada más los supervisores estén ahí de manera vigilante. El supervisor va a tener otra función muy importante. La que sigue, por favor. Y bueno, caso social en salud, caso de adulto mayor, derechos humanos y un marco legal que lo vamos a ver en la parte práctica. La que sigue. Por lo tanto, el trabajo social constantemente se asume nuevos escenarios, ejercicios, compromisos y tareas. A través de su historia ha sido la profesión de las ciencias sociales que mayor desarrollo y articulación ha tenido con las políticas públicas y los programas de seguridad social. En este contexto, es la profesión social con más amplio desempeño en la práctica social. Sin embargo, aún se mantiene la discusión acerca de su objeto, de la definición del trabajo social, su papel y desempeño específico, su concepción como disciplina o con su configuración como tal. Sabemos que pues, bueno, tenemos desde diferentes posturas, que es un arte científico, que es una disciplina, que vamos hacia una transdisciplinaridad en donde todos debemos de aportar algo o aportar ciencia social. Sin embargo, el trabajo social en su evolución histórica pues ha hecho o ha logrado que se vaya posicionando por sí solo también. ¿Por qué? Por las mismas necesidades que tienen las instituciones de nuestra participación social desde lo profesional. Ahorita hablando de un refugio de mujeres con las compañeras, qué tan importante es que el trabajador social haga realmente las funciones para lo que está hecho y no se pierda. ¿Por qué? Porque hay gente que estudia trabajo social pero no es su convicción de vida y cree que trabajar, por ejemplo, con mujeres en una población vulnerable, en una situación de vulnerabilidad o de desventaja hacia las otras mujeres, eso nos hace que tengamos cierto expertise de lo social, de cómo vamos a trabajar con ellas. Si tenemos un programa de ayuda social en donde tengamos una metodología que nos lleve a empoderar a esas mujeres, sería un logro importante. Pero si los trabajadores sociales que se insertan de repente en programas sociales y no saben conducirlos, lejos de empoderar o de dar aporte, creo que es un caos a veces lo que hacemos, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que el ser trabajador social ha sido una profesión delicada, de un manejo con mucha ética, o debe de ser así, y que es de gran aporte a una sociedad. Siempre he pensado que las carreras humanísticas y sociales van a ir a punta de lanza a través de los años. ¿Por qué? Pues porque esta corriente tecnológica, este mundo totalmente cibernético en el que estamos ampliamente interactuando, un día va a ser una situación de voltear a ver hacia la parte humana y como personas, porque no vamos a dejar de ser personas, ni dejamos de sentir y de querer ser escuchados. Las carreras que va a prevalecer y va hacia arriba va a ser el trabajo social, porque la gente llega y empieza a hablar y nosotros los escuchamos. Hay gente que no tiene la capacidad de escuchar, pero muchos trabajadores sociales sí. Estamos hechos para escuchar y cuando estamos oyendo al otro hablar, nuestra cabeza ya está trabajando. ¿Qué vamos a hacer con él? No le dices nada, nada más lo observas y tu cabeza ya está ahí. No sé si no les pasa eso a ustedes. ¿Por qué? Porque estamos dotados de elementos dentro de ese perfil profesional, de esa parte de formación para esto precisamente, para poder hacer estrategia de intervención. Y en nosotros está, y yo lo he observado que con la pura mirada al estar observando el sujeto, sabemos por dónde le vamos a entrar, ¿sí o no? Entonces, eso es bien bonito, por eso es que, pues, que sea una discusión, la definición, si es un arte, si es una ciencia, eso no importa, lo importante es hacer trabajo social desde lo social, y eso nos va a llevar a ayudar al otro, pero no ayudar de la ayuda filantrópica, sino esa parte de coadyuvar elementos en donde podamos hacer que el otro crezca y que el otro salga de esa vulnerabilidad, si es que está en nuestras manos. Hay que seguir. Sí. Ya acabó. Vamos a continuar. Dice, quiero decirles a ustedes si quieren ver un poquito de trabajo social individualizado. ¿Sí? Bueno, sí, Sí, la verdad, ya sería la 2. Porque eso nos ayuda a ir metiéndonos a la parte del caso. Yo hice mis prácticas en cardiología y hace años. El jefe de trabajo social era un médico. El doctor Villarreal. Y todas eran técnicas.
casi nos querían golpear a las de la ENS. Y decíamos, no, o sea, nosotros venimos a participar con ustedes, nosotros venimos que se bajaban los ambientes y terminamos un trabajo bonito, prácticas institucionales. ¿En serio? ¿Hace cuántos años? ¿Qué? Hace muchos. ¿Sí? En el 92. Ok, muy bien. Pues vamos a ver un poquito de la metodología de trabajo social de casos de investigación. La investigación acerca de la realidad social reúne la información que permite conocer al sujeto de estudio y su familia. Del estudio social se diagnostican las necesidades y problemas que dan la pauta a la intervención. Entonces, esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque la metodología debe de prevalecer en la práctica del trabajador social. Un trabajador social, si no tiene una metodología, está perdido. Y eso es bien importante. A ver cómo vamos viendo así el desarrollo, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué trabajo social actual necesitamos? Pero tenemos un método y una metodología adecuada a la que sigue, por favor. El diagnóstico social es el procedimiento por el cual se sistematizan los datos e información obtenidos a través de la entrevista, tomando como base los datos del estudio socioeconómico. La información se obtiene a través de los familiares, acompañantes o el mismo paciente. Se utiliza lenguaje técnico y tiene como finalidad ubicar la situación económica y social del paciente dentro de su rol familiar. Cuando construimos el diagnóstico social, siempre en una clase de los chavos de la universidad les pregunté, ¿qué es el diagnóstico médico? ¿Qué es el diagnóstico médico? Pues el padecimiento por el cual se está presentando el paciente, Okay. el motivo que le hace solicitar el servicio de salud. Pero ya el diagnóstico médico es lo que ya tienes, ¿no? Cuando te ausculta el médico, ya sea que de manera, sin que llegues a estudios de diagnóstico, te diga, sabe que es una faringitis porque ya te auscultó, te ve tu semblante, te abrió la boca y te dice, usted tiene esta enfermedad, ¿no? Esta característica nos va a llevar a un diagnóstico médico. Si tiene que hacer estudios, que serían de investigación, nos va a mandar a hacer estudios. Nosotros tomamos el diagnóstico social precisamente de la metodología del diagnóstico médico. Ahí se desprende, ¿por qué? Porque vamos a diagnosticar a un paciente desde lo social. Entonces, el diagnóstico social es fundamental dentro de la práctica profesional y dentro de la metodología. Porque el diagnóstico es la primera aproximación de la investigación que hace el trabajador social, ¿sabe? Entonces, son todas las características y esa recolección de datos ya sistematizados del instrumento, en este caso el estudio socioeconómico, y cómo lo plasmo en un diagnóstico social. ¿Siguen, por favor? Debemos de tener métodos, técnicas e instrumentos dentro de nuestra propia metodología. La investigación, las técnicas es la entrevista, la observación, la visita domiciliaria y las fuentes indirectas, en el caso de las redes. Los instrumentos que podemos utilizar es el informe, diarios de campo, guías de entrevista, documentos oficiales. En el diagnóstico y pronóstico dentro del método, el caso es el análisis e interpretación dentro de la síntesis y un expediente social. En el plan debemos de tener una programación, capacitación e implementación de recursos mediante un programa de trabajo y un cronograma de actividades. En el tratamiento, una capacitación, canalización, control, supervisión y evaluación, documentos de control a los instrumentos, supervisión y criterios de evaluación. Y en la evolución del caso, cierre del caso, en la verificación, seguimiento y relato, podemos hacerlo a través de anotaciones, fichas de control y seguimiento de notas subsecuentes. Esta es una metodología que se puede ver muy sencilla. Si la llevas a cabo dentro de la práctica profesional, en este caso los trabajos operativos en la institución, deben de llevar todo este seguimiento, método, técnicas e instrumentos. Porque todo esto va a estar visto y supervisado por el supervisor. ¿Ya ven por qué lo fundamental que les lleva esta base? Para poder llegar a la supervisión. Si el trabajador social no sabe que hay que investigar mediante un estudio socioeconómico, luego hacer un diagnóstico social, que tiene una técnica que es la entrevista y la observación y que lo reiteran en la formación profesional, porque tú dirías, bueno, la observación, pues sí, yo sí observo. No es lo mismo observar adecuadamente con una técnica y hacer una excelente entrevista que nos va a llevar a una recolección de datos mediante un instrumento. Entonces, el diagnóstico y el pronóstico va a ser relevante para poder de ahí sacar la estrategia de intervención. Mediante ese pronóstico que ya tenemos desde la parte médica, que ya tiene el diagnóstico, y desde la parte del diagnóstico social. ¿Sí o no? ¿Vale? La que sigue, por favor. Las técnicas o fuentes indirectas complementan y ahondan en la situación del sujeto en estudio.
Lo componen las entrevistas que se realizan a vecinos, familiares cercanos y lejanos, compañeros de trabajo o de escuela, profesores, jefes médicos, etc. Los resultados ayudan de manera objetiva a conocer la problemática, sus causas y consecuencias, así como los recursos para el proceso del caso. Estas técnicas o fuentes indirectas, por ejemplo, de la entrevista a otras personas también nos han ayudado. Sobre todo lo hacemos en la visita domiciliaria o cuando va otra persona acompañada con el paciente. O a veces va el paciente acompañado con una persona que no es de su familia. Entonces ahí ya también es una fuente indirecta, ¿vale? La que sigue, por favor. La aplicación de las técnicas antes mencionadas se apoyan en los siguientes instrumentos que permitan registrar los resultados de la investigación. Por ejemplo, el informe. Es el relato que se describe con el propósito de registrar la información recogida por el trabajador social. Se debe ordenar y agrupar los datos correctamente con la finalidad de evitar errores, así como examinar una redacción clara, precisa, sencilla y oportuna. Aquí ya te estoy hablando hasta de que tienes que escribir bien cuando no te lo tendría que decir. Porque se supone que tu competencia profesional te da los elementos de poder tener una buena sintaxis, una muy buena redacción, debes de tener análisis de contenido, saber qué vas a sistematizar de acuerdo a los datos que ya obtuviste. Entonces, hasta estos pequeños detalles se nos van pasando como profesionales. Hay que tener un informe adecuado y escribir en tercera persona, porque esos informes a veces los ven otras personas. El director general me puede decir, ¿puedes informar del caso fulano de tal? Sí. Yo no lo hago, yo se lo pido a la trabajadora social que vio el caso. Necesito una nota informativa para el director general de listo del caso fulano de tal, de la cama tal, de nombre tal. Ah, perfecto. Y desarrolla el informe, desarrolla esa nota. Y pone parte del diagnóstico social y la problemática que creemos que está presentando, por eso le está pidiendo la información. Entonces es muy importante que sepamos redactar, sepamos escribir, que sea claro el informe. Eso es muy importante porque en el momento de la supervisión ellas te leen lo que estás escribiendo, lo que estás sistematizando. ¿Sale? Por eso la intención de empezar con estas bases para poder entender qué hace un supervisor y qué observa un supervisor y qué hace que sea puntual en ciertas o cuales cosas como el trabajador social. Por ejemplo, estos detalles que de repente lees y dice, no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? No se entiende lo que escribiste. Es que dijo la señora hermana del paciente que venía acompañada de la vecina, pero la vecina dijo, a ver, espérame, ¿a qué te refieres y cómo lo estás describiendo la situación problemática? ¿Sale? Entonces, cuando lees el supervisor, le hace la observación y no le gusta trabajar en social. Entonces, quiere decir que lo que está haciendo no está bien redactado. Él tiene la idea o ella tiene la idea en la cabeza del caso y de lo que pasó y si tuvo entrevista con él. Pero en el momento de sistematizar y plasmar en la nota social o en el informe no tiene congruencia. Y eso lo observan los supervisores. La que sigue, por favor. Instrumentos que se apoyan en las técnicas de la investigación, como el diario de campo o bitácora de actividades. Se revisan todas las actividades que se desarrollan a lo largo de la jornada de trabajo. Se utiliza como recordatorio de los antecedentes de cada persona que asiste al servicio, para asuntos pendientes a tramitar o gestionar, para solicitar información a alguna institución o persona. A ver, aquí qué pasa si no nosotros anotamos nuestras actividades. ¿Cómo fundamentas que trabajaste? ¿Cómo si te hacen una auditoría y te dicen qué hizo el día 25 de abril del año 2016? Pues quién sabe, yo trabajé. Sí sabemos que trabajó porque ya verificamos el personal que tiene registrada su asistencia. Pero ¿dónde yo plasmo mi actividad profesional? ¿Se acuerdan que el diario de campo es un instrumento que trabajamos desde la parte de la formación? Y tiene una razón de ser. Yo del diario de campo paso a la bitácora de actividades en el instituto. No manejamos diario de campo, el instituto les proporciona una agenda cada año, en donde esa agenda pues viene con su día, pongas día 22 de julio, Irma Candela a las 15 horas vino a la RIET a dar una clase de supervisión, ¿no? Y yo registro, el día de hoy se atendí tantos pacientes, hice tantas llamadas telefónicas, comenté el caso con mi supervisora, tengo un caso complejo. Ese es un diario de campo, describes la actividad que estás desarrollando.
pones la fecha, pones qué hiciste y después el desarrollo de la actividad en el diario de campo. En una bitácora ya lo haces más sintetizado, pero de alguna manera registras tu actividad, porque somos susceptibles de auditorías. Y las auditorías se van sobre la evidencia documental, no sobre la palabra del trabajador social. Fíjense qué interesante traerles todo esto. Cuando el supervisor le dice, tráeme tu bitácora de actividades, por favor. Y se la llevas. No digo que encargue, pero puede pasar. Llegas con tu bitácora de actividades con el supervisor. Voy a abrir la página, voy a buscar en la fecha 24 de mayo, porque hay una situación del 24 de mayo contigo. Quiero ver si lo tienes registrado. Y resulta que el 24 de mayo no puso nada. Nada. Me voy a otro instrumento que es más del departamento, que se llama SBAR, donde registras todo lo que dejas pendiente para el siguiente turno. 24 de mayo. A ver qué hizo el trabajador social, de cuál registrador. Pues me dio registro. ¿Cómo defiendo a mi trabajador social, yo supervisora, ante una situación de conflicto, una situación de riesgo laboral? Si no tengo cómo sustentarlo en evidencia documental, por no saber manejar un diario de campo, por no tener una bitácora de actividades adecuadas para tu seguimiento del trabajo de la práctica diaria. Si no formamos un método de trabajo desde un principio, a donde estés insertado, que lleves una metodología, que llegues y dices, tengo mi libreta o tengo todo mi carpeta donde me están dando mis oficios oficiales de toda la información que me da mi jefe. Ahí tienes un control tuyo, personal. Tengo un oficio que me está dando la institución para que yo no haga o si haga, o tengo también mi control. Tengo mi bitácora de actividades sobre el diario de campo. Tengo mi carpeta electrónica de ciertas cosas, documentación, soporte, seguimiento de pacientes, bases de datos. Esto es importante, es un método. Para eso están creando los instrumentos. Nos van a llevar a un resultado, para una evaluación, para un control, que más adelante vamos a ver. ¿La que sigue, por favor? La guía de entrevista se registra de forma ordenada los rubros generales a investigar durante la entrevista, orientados a las sedes de la institución y a la causa del estudio. Aquí no me voy a detener mucho, porque lo voy a ver más adelante ya en la instrumentación de la supervisión. Trabajamos con los determinantes sociales de la salud. En esos determinantes sociales, los datos principales que deben de contener cuando hacemos un estudio socioeconómico son los personales, antecedentes individuales, grupo familiar, edad, parentesco, estado civil, escolaridad, lugar de origen, organización familiar, etc. Antecedentes familiares, interrelaciones familiares y sociales, características económicas y de trabajo, condiciones de salud, datos de la vivienda y del contexto en el que se desenvuelve la familia. En esos determinantes sociales del paciente está todo ese contexto, que eso lo deberíamos de tener en el diagnóstico social. Eso lo sistematizamos en un instrumento, tenemos una guía de entrevista, en este caso es el estudio socioeconómico. Hay otras gentes que tienen células personales o otras instituciones o necesidades son diferentes, pero en una parte de salud y en las instituciones de salud debemos de trabajar con los determinantes sociales de la salud, que son datos tanto sociodemográficos. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, se desarrollan y mueren. Esos son los determinantes: la vivienda, la educación, la salud, el empleo, el área geográfica. Son lo que determina a una persona, los determinantes sociales de la salud, que eso nos los da la OMS. Entonces, ahí es donde nosotros estamos interactuando, porque una persona trabaja en tal lugar y se traslada para tal lugar. Tengo un indigente que vive en la calle. Esos son sus determinantes sociales, ¿no? Son parte de los determinantes sociales. La que sigue, por favor. Manejamos documentos oficiales, da la posibilidad de constatar, comprobar o precisar algún dato que puede ser relevante en cuanto a la causa de la problemática, sus efectos o su posible solución. Los documentos son actas de nacimiento, matrimonio o de función, constancias de trabajo, de estudio, carta de ingresos, comprobante de domicilio, credencial del IFE, que expide credencial de elector. Acabo de tener una problemática de una persona que se llamaba, le voy a poner un nombre ficticio, María González González, pero su acta de nacimiento es Teresa González González. Pero ella dijo, yo me quise cambiar el nombre, y aparte se cambió la fecha de nacimiento. Y el IFE le expidió
con el nombre ficticio les pidió la credencial del lector. Entonces le enviamos a una institución de ayuda social, pero la metimos como María, con el que traía la credencial del lector y con la que ella dijo que así se llamaba. Y con eso le enviamos a una institución de ayuda social. Y resulta que para otro proceso le pido el acta de nacimiento y es otra persona y otra fecha de nacimiento. Cuando uno dice, necesito documentos oficiales, ¿para qué son los documentos oficiales? Nada más para cumplir el requisito. Es decir, si traigo todo esto, lo engrapo, lo archivo y lo meto al expediente clínico, porque en cambio la documentación oficial se mete al expediente clínico físico, por los demás institutos de derecho. Ok. ¿Qué es lo que nos da la comprobación de los datos sociodemográficos y económicos? ¿Qué es lo que la sustenta? Toda esa información que me da el estudio socioeconómico, ¿qué es lo que realmente lo sustenta? Toda la documentación oficial. Si mi estudio socioeconómico dice que sea mi Leticia Candela Zambrano, yo checo que el acta de nacimiento diga Irma Leticia Candela Zambrano, CUR, Irma Leticia Candela Zambrano, IFE, Irma Leticia Candela Zambrano. No es un requisito para anexar, es un requisito para cruzar información. Si yo digo que vivo en la calle Manzana 25, Colonia El Arbolito, pues yo debo de corroborar que vivo en ese domicilio. Fíjense toda la responsabilidad que trae el trabajador social encima. ¿Por qué digo todo esto? Porque eso es también parte de la supervisión del trabajador social que está en supervisión. ¿Cuántas veces agarramos, le grabamos todo esto y lo metemos al estudio socioeconómico, al expediente, perdón? Y si hubiéramos nosotros el día que la señora que le abrimos el expediente, que dio el nombre ficticio, bueno, que se lo cambió, que se cambió su fecha de nacimiento, yo le hubiera exigido que me trajera el siguiente día el acta de nacimiento, ¿creen que yo no hubiera corregido el error desde el principio como trabajo social? Sí lo corrijo. Porque las que somos dueñas del sistema para todos los datos confidenciales y personales del instituto, en este caso nosotras, es trabajo social. Tengo bajo mi resguardo por el INAI, que es la institución que resguarda toda la información pública y privada. Yo, en este caso, en una manera, son casi 400,000 expedientes de los pacientes de cardio. Y toda esa información de datos personales está bajo mi resguardo como departamento. Por lo tanto, el trabajador social del instituto tiene un gran compromiso de no hacer mal uso de los datos personales y confidenciales del paciente. Por eso hay que tener mucho cuidado de qué escribimos, qué me dijo de información, cómo contengo la información de documentos oficiales con lo que estoy plasmando, porque yo al final del estudio socioeconómico sale por default, porque hay un usuario electrónico dentro del sistema que al finalizar sale mi nombre y está dentro de su cédula profesional. Eso se imprime, sale en el estudio socioeconómico impreso y lo tienes que dar primero a leer al usuario y decirle, ¿sus datos son correctos? ¿Es lo que usted me proporcionó? Sí. ¿Es lo que dice la carta de ingresos que te dio? ¿Es lo que dice la dirección que te proporcionó? ¿Es lo que dice tu acta de nacimiento? Todo eso que yo puse aquí, que usted me dio ahorita en la entrevista, ¿está correcto? En la parte adversa del estudio socioeconómico. Usted dice que gana esto, que gasta esto, que esto. Sí, lo leen ambas partes. Y dice, sí está correcto. Lo que yo dije, aquí está, perfecto. Lo firma de aceptado y después lo firma el profesional con cédula de que está haciendo un estudio socioeconómico de una persona. Para eso son los documentos oficiales. Tiene una razón de ser. Y mucha gente dice, es que son un montón de requisitos, claro, pero lo que no saben es cómo sustentamos nosotros nuestro trabajo, porque no podemos falsear información. ¿Y cuántas veces se ha visto que en trabajo social hay corrupción? Y que muchos trabajadores sociales, y perdón que lo diga, se prestan a la corrupción. Por eso dicen, es que son las que te pueden poner en nivel 1, no, te lo pone el usuario, porque yo le estoy pidiendo la información al usuario. Lo que él me dice, yo lo meto en un sistema. Yo no le pongo la clasificación socioeconómica y así se lo digo a los pacientes, se la ponen ustedes. Si usted dice que gana tanto y gasta tanto, invierte en esto, todas las variables socioeconómicas que tenemos, tanto de ingreso como ingreso, eso es lo que le va a dar un resultado en un sistema informático, por lo menos en cardio, de toda la información que proporciona. Vean qué importante es ser trabajador social en salud, en una institución de tercer nivel de atención. Entonces, este trabajo que haga el trabajador social, si lo hace bien y cruza información,
Ya la hizo, porque está sustentando bien lo que puso, y si viene un caso complicado, se hace caso médico legal, el trabajador social sale librado, porque tiene como decir, perfecto, esto es con esto, esto con esto, esto con esto. Yo puse lo que dice aquí, su información, no lo que me dio en la entrevista por parte del sujeto, la está validando y la está firmando. ¿Tiene razón de ser o no tiene razón de ser? ¿Qué pasa si esa persona que puso un nombre inadecuado, la que se inventó el nombre porque no le gustaba su nombre, si yo le hubiera dicho como trabajador, si mañana me trae, suelta al nacimiento? Por su información se lo dije a su esposo. ¿Qué pasa si fallece? Se pasó el caso a jurídico. Porque entonces jurídico, nosotros tenemos una identificación de un paciente, y yo identifico al paciente con su nombre y fecha de nacimiento. La tengo incorrecta. ¿Qué pasa si fallece la paciente? Porque puede pasar. Me dijo, tú no te preocupes, tú la vas a identificar hasta el final, como ella dice que se llama, y su IFE. Ya que el Ministerio Público o el Registro Civil se encargue de verificar la parte legal de cómo debería haber sido desde un principio. Ya no me compete, ya se va a otro año. Pero no tendría por qué pasar si yo estoy al pendiente de la documentación oficial que me están dando y si la pido en tiempo y forma, antes de que trascienda y se pase tiempo, porque se nos puede olvidar. Entonces hay que estar muy alertas los trabajadores sociales de todo lo que pedimos y para qué lo que pedimos, y tiene una fundamentación. Por eso todos los requisitos, en todos lados, pero es para que usen la información, no nada más para obtenerlos y archivarlos. Hay que verificar, eso es bien, bien importante. La que sigue, por favor. Para elaborar el diagnóstico se basan en las siguientes técnicas. El análisis se separa en partes los elementos que constituyen el estudio social, interrelacionando edad, escolaridad, rol de cada miembro de la familia, necesidades, expectativas, características que, entre otros, facilitan interpretar la relación que hay entre unos y otros. Cuando elaboramos el diagnóstico y hacemos el análisis, aquí vamos a poner el todo. Tenemos diagnósticos sociales que nos hacen de 3 intervenientes: paciente femenina, casada, roles tradicionales, esposo principal, proveedor económica, vive en zona urbana. Ese es el diagnóstico social. Si hacemos todo ese análisis desde la parte del estudio de las variables sociodemográficas, las variables económicas, los roles, los límites de la familia, eso nos va a ayudar mucho a construir. Hay que hacer un análisis verdaderamente adecuado, por favor. ¿Sí? Una compañera de distancia nos comparte sobre, muy cierto, dice: la bitácora y diario de campo es un instrumento indispensable en cualquier ámbito, y también comparte que en educación ellos manejan un sistema que se llama USAER, que es un instrumento que ha ayudado también a profesores incluso a evitar demandas. Exactamente. Y sí, efectivamente, te libra de muchas cosas desde la parte que ya se va a otra instancia, ¿no? Las técnicas de interpretación en el diagnóstico se basan en la explicación cómo intervienen las relaciones que se dan entre unos y otros. En la síntesis permite reagrupar o reunir las partes de la información, analizarla e interpretarla, resaltando las cosas, los efectos, los factores que influyen en cada una de ellas. ¿Por dónde se movieron las imágenes? ¿Para que sigan, por favor? El pronóstico. Cuando decimos el pronóstico social, ya tenemos un diagnóstico, ¿cuál es nuestro pronóstico? Ahí es donde entra la extensión del trabajador y de estrategia. ¿Por qué? Es la síntesis concluida, define las posibilidades de intervención en el caso, considerando la posición de las partes, habilidades, intereses, limitaciones de la familia, recursos, urgencias de solución, entre otros. En base al diagnóstico y pronóstico se inicia el plan de acción, el cual corresponde al manejo o el momento de la programación del proceso metodológico del trabajo social, y se plantea el proyecto de intervención en el cual dará atención integral a la familia. Se formulan estrategias para buscar soluciones tendientes a los problemas detectados. Se realizan acciones a corto, a mediano y a largo plazo cuando implementas el programa. Por ejemplo, esto lo hacemos comúnmente en grupo. En caso, vamos a ver lo que es la parte del pronóstico del caso, cómo se va a desarrollar y qué pronóstico tú tienes ya para ese caso. Por ejemplo, ya tienes el diagnóstico social, es un paciente indígena con un cambio valvular aórtico, pero el paciente tiene un problema económico, no tiene una red primaria que lo apoye, su red potencial que es la familia, viene de un estado del norte del país y solamente cuenta con una sobrina. ¿Cuál crees que sea su pronóstico de ese caso? Ya en el caso, ¿cuál crees que tú puedas poner como línea de acción de su pronóstico de ese caso, de ese paciente?
¿Cómo lo vas a mirar? ¿Cómo vas a empezar a trabajar con él? Ya tienes elementos en el diagnóstico. Viene del norte, solamente una sobrina, no tiene dinero, no tiene el medio para estar aquí mucho tiempo, va a ser un cambio valvular, que es una cirugía de corazón abierto, que por lo menos va a tener 3 semanas de estancia. Desde lo social, ¿cuál sería tu pronóstico de ese caso? Ya con experiencia en el área, podrías decir, por ejemplo, siendo trabajadora del instituto, mi pronóstico se ve pues mal, no hay pocas redes de apoyo social, no tenemos de dónde poder participar para que la cirugía del señor salga adelante en la parte económica, tendríamos que buscar una red externa, una red secundaria que le pueda ayudar a él, en este caso patrimonio de la beneficencia pública, pero va a faltar para la estancia y para los medicamentos. Patrimonio nada más te da insumos de alto costo quirúrgicos. Si nada más está aquí la sobrina, ¿dónde va a estar todo este tiempo? Si trae para comer, no trae para comer. Si llegase a pasar algo importante dentro del proceso hospitalario, ahí está tu pronóstico. Ahí tú tienes que buscar la manera de cómo vas a ayudar a ese paciente. Entonces, ya más adelante vamos a ver más de cerca. En esta fase se utilizan las siguientes técnicas. Hay que programar. El trabajador social y el sujeto de estudio deben de acordar las estrategias de intervención mediante objetivos claros y concretos para lo que se pueda presentar y hacer. ¿Cómo voy a programarme? Por ejemplo, si voy a hacer la red, si me voy a ir al patrimonio, ¿cómo lo voy a programar? Si lo puedo meter, le tengo que coordinar con la supervisora del patrimonio, se presenta el caso, hay una programación, tengo que hablar con la familia, en este caso la sobrina, tiene que concretar todo el expediente social, toda la documentación soporte que se va a mandar al patrimonio. Se hace toda una gestión, aquí ya toda la gestión de un caso. Por eso si en mi pronóstico lo veo mal, pero en mi plan meto paciente candidato para el patrimonio de la beneficencia pública, y el trabajador social tiene que enchonar toda la gestión junto con el familiar. Y hay toda una programación para que sea un expediente social y luego no se recurso. ¿La que sigue, por favor? La capacitación, cuando el sujeto de intervención no cuenta con conocimientos necesarios para integrarlo al proyecto de intervención, el trabajador social debe de capacitarlo para que realice las tareas que le sean encomendadas en el plan de acción, en este caso, la sobrina. Hay que capacitarlo, hay que estar orientando, hay que estar viendo de una manera ya más personalizada para que pueda entender el proceso y nos pueda ayudar y facilitar. La implementación de recursos, el trabajador social debe de apoyar al individuo a descubrir los recursos con los que cuentan, así como los que ofrece la comunidad o la institución, y obtenerlos por otros medios, en este caso una red social externa, para poder lograrlo. ¿Sale? ¿Lo que sigue? Los instrumentos que nos pueden ayudar en el plan de acción es el programa. El plan de acción ya elaborado se pondrá a opinión del usuario del servicio con la finalidad de revisar si se recogieron sus inquietudes y sugerencias y verifique cuál es su participación en la solución de la problemática. El programa lo constituyen los objetivos, la metodología que se aplicará, las acciones a realizar, el tiempo que se aplicará y la organización de los integrantes. Si yo hago un programa para que yo meta a capacite el patrimonio de la beneficencia pública, ahí debo de saber que el programa tiene una vigencia, si es candidato a ese programa o no es candidato, y esa interrelación de comunicación es entre el trabajador social, el familiar o el usuario, que es el paciente, y el supervisor asignado. ¿Vale? ¿Sí? El cronograma es muy importante, se esquematizan las acciones a realizar y el tiempo planeado para cada una. La persona debe de conocer el orden en que se realizan y cuáles le corresponden, y permite controlar el tratamiento que se dé en lo posible y en los tiempos previstos. Yo, por ejemplo, ya les pasé a las trabajadoras sociales de hospitalización que manejen un cronograma de actividades diarias. No es lo mismo que tú llegues a la institución o a donde estés trabajando y digas, a ver qué voy a hacer, a saber que los lunes puedes programar tu día así, los martes así, los miércoles así. Ese cronograma nos va a ayudar muchísimo para la práctica diaria. Nos va a llevar a tener un orden, un método de trabajo, una estandarización de un proceso. Vean cómo vamos avanzando. Se va haciendo más expertise, más científico y de mayor calidad nuestro actual profesional. No es lo mismo trabajar un día con una hoja y, ay, creo que mi libreta la dejé por allá y, ay, voy a ver en la computadora si lo tengo. No. Si tú llevas un orden, llevas un método de trabajo, aplicas bien la metodología de la profesión, lo vas a lograr padrísimo. Te vas empoderando en la práctica profesional. ¿A que sigue, por favor?
Para el tratamiento de ejecución de las acciones que coadyuvan a la intención de cada caso, lo cual está presente durante todo el proceso, ya que se presentan problemas que se requieren una solución inmediata. La función del trabajador social es asesorar y guiar donde el sujeto y su familia participan activamente en el plan proyectado. Su obligación es impulsar a desarrollar sus habilidades e independencia para lograr insertarlos en la vida comunitaria o la vida cotidiana. ¿Cuántas veces nosotros somos tan paternalistas que hacemos todo? Y aquí lo que se requiere es que la gente trabaje con sus propias habilidades y herramientas. La gente tiene grandes potencialidades, el otro tiene grandes elementos que si tú lo orientas, lo canalizas bien, trabajas bien con el otro, lo asesoras bien, solito fluye. Y la gente aprende dentro de las instituciones. Ese paternalismo que a veces todo queremos hacer y dejamos al otro sentado, no ayuda de nada, es potencializarlo. Ya sabe cómo se maneja la institución, ya sabe cómo se trabaja en el instituto, ya sabe cómo trabajamos en traducción, ya sabe qué tiene que hacer, con quién tiene que hablar, cómo se tiene que dirigir, a qué hora son los horarios de visita para informes médicos, que si lo mandé a la institución, con quién habló. Ay, señorita, ya se me hizo más fácil, mire, qué bueno, ya con la traducción de patrimonio, me dijo que me va a mandar llamar, que les va a llamar a ustedes, ya le informé a mi paciente, estamos muy contentos, ya fui al albergue, ya me dijeron que sí me pueden ayudar para quedarme ahí albergada en lo que está mi tío hospitalizado. O sea, empoderamos a las personas. Esa es una parte de las funciones básicas que debemos hacer dentro de las instituciones. Si un trabajador social empieza a construir todo ese elemento, método de trabajo, cuando es supervisado, se va haciendo más fácil, porque ya sabe lo que tiene que hacer, lo está haciendo de una manera sistemática y eso ayuda muchísimo para resolver muchas cosas. ¿Sí? La capacitación del sujeto debe de seguir desarrollando sus habilidades, conocimientos y aptitudes para que colabore de la mejor manera posible en el tratamiento. El control. El trabajador social debe de estar permanentemente informado de las acciones que se están realizando y del compromiso asumido por la familia y el sujeto de estudio para sensibilizarlos que no dejen el compromiso adquirido. ¿Cuántas veces después de que sale un paciente del instituto, qué hacemos? Se va, ¿no? Y ya no hay seguimiento. Ya no sabemos qué pasó con la calidad de vida de mi paciente de allá del norte con una sola sobrina. Come adecuadamente, duerme adecuadamente, se reincorporó a una vida laboral, cambió su estilo de vida, ya no sabemos su tratamiento. O sea, ¿por qué tenemos que hacer todo esto y no damos un seguimiento? Porque entonces ahí, hasta ahí llegó nuestro caso. Ya lo demás ya no nos importa. Hasta que reingrese, si es que regresa, o si fallece ya no nos enteramos. Ven qué importante, ¿no? En esta parte de los seguimientos. Que eso todo, bueno, en México, no sé, pero para nosotros como México, el seguimiento creo que es una etapa que nos hace mucho falta. Por nuestras actividades, por nuestros tiempos, por tantas. Yo, por ejemplo, tengo mis prácticas en el CAIS y tengo que hacer seguimientos y me cuesta mucho trabajo porque nada más voy sábados y domingos, entonces así como que me destinan a otras actividades que ya no me dan tiempo de seguir mi seguimiento. Pero entonces, dentro de la estrategia de la investigación, abriendo una línea de investigación y de seguimiento para apego a tratamiento, por ejemplo, si tiene apego a tratamiento, eso sería muy importante, hacer una investigación desde lo social y de ver calidad de vida. Posterior a la salida del paciente de su casa, a través de llamada telefónica. O sea, a lo mejor un seguimiento ni siquiera tienes que ir a su casa. Una llamada telefónica en un programa de trabajo o en una línea que tú quieras abrir de investigación, de verdad, de calidad de vida, te da ese elemento en el control. La que sigue, por favor. El trabajador social debe establecer relaciones con otras instituciones que debe ser necesario y que brinden ayuda especializada al que la solicita, así como darle seguimiento y establecer comunicación entre la familia del usuario y el personal de la institución. ¿Sigue? Y aquí la supervisión durante el tratamiento debe de apoyar al sujeto de estudio a promover sus capacidades y guiar sus actividades, así como fomentar su crecimiento y capacidades. La supervisión continua de las acciones se reflejará durante el tratamiento de casos. Esta supervisión continua de las acciones se reflejará durante el tratamiento de casos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos revisando los casos, las supervisoras están revisando los casos en ese seguimiento con el trabajador social, pero llega hasta el momento de el egreso.
Ya después del egreso, ahí es donde tenemos una debilidad que ahorita ya estamos revisando. Sigue, por favor. En la evaluación, la acción del trabajador social se debe de evaluar permanentemente para revisar los resultados que durante el tratamiento se vayan presentando. Si es conveniente direccionar el proceso o intercalar modificaciones en cuanto a la metodología que ha estado aplicando. ¿Ya ven? O sea, ahí ya nosotros en la parte de la evaluación vamos a ir viendo cómo se ha ido desarrollando para poder entonces ayudarlo, como tú dirías, a ver sus habilidades de mi trabajadora social, que a lo mejor ahorita le falta un clic, ¿no? Como que algo no checa, como que no sabemos si es por la parte de las potencialidades de sus habilidades o algo le está sucediendo que no está desarrollándose adecuadamente para los casos. La que sigue, por favor. Los documentos de control para mantenerse al tanto de los avances del caso se elaboran herramientas que permitan conocer el trabajo que cada una de las partes efectúa y el vínculo que existe entre este con lo programado. Las notas de seguimiento social en el estudio socioeconómico es una forma de llevar el control del caso. Las guías de supervisión, tenemos guías, documentos anteriores dan la pauta al trabajador social para planear hacia dónde dirigir su acción, con la intención de que al sujeto de estudio desarrolle sus habilidades y actitudes a la vez que organice su trabajo con mejores resultados. Y la evaluación del caso se da la continuidad a la atención que se proporciona a cada familia de acuerdo a la duración del tratamiento y requerimientos del caso, se anotará cuando sea conveniente. Las anotaciones se harán durante todo el proceso hasta el momento en que se cierre el caso, debido a que se solucionó el problema, la persona consiguió ser autosuficiente o porque abandonó el tratamiento. Ahí también es importante. Hay pacientes que dicen, me voy de otra voluntad. Y se respeta, ¿eh? Cuando ya el médico habló con ella, le explicó las consecuencias que pueden ver desde la parte clínica, desde la parte de su persona que puede llevar un riesgo. Si aún así el familiar y el paciente dicen, me quiero ir, interrumpe el tratamiento, abandona el tratamiento y hasta ahí llegamos en el caso. Son todas, perfecto. Bueno, entonces tenemos un receso de 15 minutos. Excelente. Regreso. ¿Cómo ven? Muy interesante. En estas, las últimas diapositivas donde mencionaba la parte del seguimiento de caso. En la parte institucional, a veces uno choca mucho con la norma, porque sí es muy interesante y es necesario, y dentro de la misma intervención y de forma muy particular, pues uno inevitablemente pues hace una conexión con el paciente, y de hecho creo que a mi criterio pues es algo muy bueno, de tal manera que esta parte de la ética profesional y esta cuestión humana pues hay como un clic, no mencionando como tal la parte del enganche del caso y que ya de manera muy personal yo le hablo, le doy mi teléfono y nos comunicamos para ver cómo sigue. No, hablo en esta parte profesional e institucional, pero yo noto que en las instituciones la cuestión de realizar alguna acción fuera de un horario de trabajo puede ser De mucho riesgo. contraproducente, de mucho Y de hecho no se recomienda, porque, y ahí es donde yo noto que se pierde esto. Pues sí, ya se puede como egreso hasta el momento con mejora y por ello el alta hospitalaria, pero pues hasta ahí, como comentaba. Y por ejemplo, yo sí me he quedado con muchas ganas de saber y luego, y después de... ¿Qué pasó, no? Ajá. Sí, sobre todo en ciertos casos. Mira, esa parte que después se convierte puede ser interpersonal, que hay una cosa que se llama transferencia y contratransferencia. Cuando yo, por ejemplo, al paciente me transfiere su emoción o lo que está viviendo, que me la quedo. Me la quedo y me engancho con el caso, pero desde lo personal, desde los sentimientos. Entonces, ¿se puede dar? Sí, sí se puede dar. Porque estás trabajando tan cerca con el caso que dices, híjole, me está doliendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ya no nomás lo estás viendo desde lo profesional, sino también desde lo personal, sobre todo cuando trabajas con niños. Híjole, ahí debe ser una línea bien delgadita.
¿Y cuántas veces eso no se puede prestar? Fíjate lo que te voy a decir, a corrupción. Empiezo a meterme tanto en el caso, me lo hago mío, hay una transferencia de emociones, ya me enganché, y empiezo a hacer cosas por ese caso fuera de mí. Y me presto como trabajador social a estar haciendo cosas que no haría por otro paciente, porque ya lo estoy haciendo desde lo personal. Ahí eso hay que tener mucho cuidado. O a la inversa, me transfiere coraje porque fue un paciente recomendado y yo trabajadora si no estoy de acuerdo con los recomendados y me da coraje y en lugar de ayudarlo le empiezo a poner trabas y lo perjudico. También puede pasar y también lo tomas personal. Entonces sí es bien, bien importante cómo vamos a dar el seguimiento, cómo actualmente debemos de trabajar los trabajadores sociales. Yo se los digo a las compañeras siempre. Ahorita ya tengo 4 o 3 trabajadores sociales, hombres, afortunadamente, y eso ha hecho que haya más equilibrio, fíjate, porque son 29 ya trabajadores sociales, 26 mujeres y 3 hombres. Y fíjense que la postura del hombre del trabajador social actual en el instituto es así, bien diferente, y ha habido muy buena correlación entre unos y otros, entre las compañeras y ellos, pero sí es diferente el posicionamiento del trabajador social y eso ha ayudado mucho. Empezamos con uno, ahorita ya entró otro compañero que estudió por parte del INPO, una de las escuelas particulares. Él era de mantenimiento. Estaba ahí en el instituto, ya tiene muchos años y se preparó, primero yo creo que sistema abierto, la prepa, y después se metió a hacer la universidad aquí en escuela particular y se abrió una plaza, concursó y sacó el examen con 10. Yo cuando vi dije, wow, porque hay un gran paradigma ahí de competencias de perfiles profesionales, o sea, tenemos la ENS, ¿no? La máxima casa de estudios, pero ya también tengo del Poli, y muy bien, tengo de 65, nivelación de la Universidad de Guadalajara, de Tampico, Tamaulipas, y ahorita de 2, una compañera y son de sí. Pues ahorita, al menos acá en el hospital en donde estoy, el 1 de julio llegó por primera vez en la historia del hospital un jefe de trabajo social. Y tenemos, en su momento, pues se quedó descubierta, se fueron al mismo tiempo la subjefa y la jefa. El mismo día, o sea, el siguiente día, miércoles 16 del 2017, no había cabeza en el departamento. Por arriba, 23 operativas. Y el director dice, bueno, 23 operativas y un compañero. Y el director dice, bueno, ahora pues alguien tiene que tomar el mando en lo que nos llega otra jefa y otro subjefe. Y pues sí, se sugirió al compañero que pues ha tenido como buen desempeño en esta parte de estar con la responsabilidad de la jefatura, dijo que sí, y al final del día, ahorita pues ya está como subjefe, porque ya llegó un jefe titular, y ahora de fuera? son, sí, uno de fuera, y el que está ahorita como subjefe, pues era el que estaba con nosotros como operativo. ¿Y por qué nos llevaron de fuera? Porque las compañeras, unas que se habían postulado, 2 de ellas no cumplían con el perfil académico, tenían como muy buena experiencia y tenían como pues excelente empatía y la tienen con el grupo, pero pues no, la cuestión del perfil académico no fue como validado para que pudiera estar en el cargo, y pues la referencia que se tenía del jefe, que era jefe de una clínica, pues fue buena, fue aceptada para tener esta jefatura. Y ahorita pues sí, se ha estado trabajando muy bien. Qué Bueno, yo veo el equipo muy unido, que de hecho pues hubieron como que algunas pues, diferencias en la forma de trabajo de la jefa que estuvo, pues
sí ya lo ha dicho, entre mujeres de repente la cuestión personal transgrede mucho y afecta enormemente lo profesional. Y por ahí hubieron como asuntos con algunas compañeras. Yo afortunadamente pues tengo apenas un año ahí y creo que apenas estoy viendo y conociendo todos los días el hospital y sus... ¿Qué hospital es? Es el Hospital General Regional número 1 de Linz, Carlos Malguero, en Mancera y Mejor. Y pues bueno, el compañero operativo que ahorita ya está como su jefe, pues siempre fue como muy, muy neutral en todo, muy respetuoso con todas y muy profesional en su trabajo, bien diferente. Y ahorita con ellos dos, de hecho, en una ocasión, como estoy en un trámite de liberación del servicio por la experiencia laboral, le decía al jefe, justo el día que llegó, yo nada más lo estaba esperando para que me firmara un informe que me piden en el Departamento de Servicio Social aquí en AINS, que no había podido entregar porque llevaba 2 meses sin jefe. Entonces les digo, no, es que no tengo jefe, ¿quién me lo firma? ¿O cómo? Le digo al que está como encargado, no, queremos un jefe. Y yo, bueno, entonces lo esperamos. Y sí llegó el 1 de junio y le comenté, jefe, pues bueno, mi nombre está, estoy concluyendo pues mi estudio de licenciatura, entonces estoy en este proceso de liberación de servicio. Tengo un informe que me han solicitado allá, que yo estoy haciendo de acuerdo a mi área de trabajo aquí. Yo estoy a cargo de la programación de cirugías. Entonces me dice, bueno, déjamelo aquí, te doy una leída y con gusto te la valido, ¿no? Me dice, y ya, me lo firma al final. Y me dice, ¿y quién está ahí en el departamento? Y yo no lo recuerdo, no sé hace cuánto tiempo habrá estado o algo así, dice que él estuvo ahí. Se llama Eduardo Sánchez Correa y que estuvo hace como unos 10 años. ¿En la ES? Ajá. Y que estuvo ahí encargado del área de servicio social y de otros 2 departamentos me mencionó que ya no recuerdo. Dije, bueno, tiene entonces pues la experiencia y pues una visión como diferente y hemos trabajado muy bien con él. Ha llegado como que con con esta intención de estarnos capacitando todo el tiempo y dice, mira, yo ya sé que hay muchos expertos aquí haciendo números de seguimiento. Allá pues al ser una institución tripartita pues no tenemos como tal La problema el detalle, sí. Fíjate, eso es lo que yo digo, porque ahí ustedes es tienen un área de estudio oportunidad muy socioeconómico. padre porque ustedes pueden hacer muchas otras cosas. Sí. Si no las hacen es porque no quieren, porque yo puedo entender que sí se pueden hacer. El que no estén ustedes batallando con los dineros, que es una super ventaja. Ahí en realidad lo que ¿Verdad? digamos que se ¿A poco cambia por el detalle de los estudios médicos sociales, ¿no? Donde sí vemos como la necesidad del paciente, la cuestión familiar, la red de apoyo, pero un instrumento como más como conformado. Y pues sí, ya lo ha dicho, nosotros no estamos batallando con esta cuestión de los dineros. No. Y pues prácticamente somos como que reporta al no derechohabiente, porque sí nos llegan casos, ¿no? Considerando el tema de que la atención no se le puede negar a nadie, pero pues también hay ciertas condiciones donde ciertos pacientes pueden ser atendidos en diferentes instituciones médicas, entonces pues llegar mismo asegurados, ¿no? Y quedas con un no asegurado que está... Pues lo mismo que hago yo en mi instituto, lo acepto. Exactamente, y entonces se acepta, pero ahí nosotros tenemos que ver, a ver, ¿Cuánto va a pagar? Es carísimo. Sí. Ajá, lo primero que vemos es O quién sea, vives, les llega trabaja. población abierta que no está afiliada, obviamente. Sí, muchísimo. Y es donde ustedes ahí hacen. Ahí es donde nosotros sí hacemos bien. como muchísima presencia y es quien Determina. determina, pero esta finanza está al lado de nosotros. O sea, nosotros no podemos dar una... Pero ustedes tienen tabuladores, ¿no? Por si se quieren afiliar, ¿no te pagarían? Sí, como se tipo puede seguro, comprar el ¿no? Se puede seguro. comprar el seguro. Y ahí nosotros les damos todas esas alternativas. Mira, tu paciente está en terapia intensiva. Por día que son 6,000 y tanto tiempo en terapia intensiva son 30,000 y esto Ganas entonces se va haciendo como más. Pero está la opción de comprar
para el seguro. Está la opción de que, bueno, tu hijo labora, no sé en qué estado, que venga a asegurarte, nada más para sacarte de esta urgencia médica o algo así. Y les orientamos y al final pues ellos deciden. Si al final del día dicen, no quiero pagar, no tengo para comprarme un seguro porque me ocurre frecuentemente, aunque el seguro no es como muy caro, de acuerdo al tabulador que se tiene y a la necesidad por el motivo por el cual se está comprando el seguro, pues se fijan precios, pero hasta ahorita el más caro es uno de 8,000 al año. ¿8,000? 8,000, ¿Y qué te pero cubre? no tengo como muy claro, pero es el más caro porque ahí ya entra un poco la cuestión de como los puntos para tener una cierta cantidad de Afore, como si fuera uno un trabajador activo. O sea, parecería que eso en realidad se lo estás pagando en IMSS, pero el IMSS lo está aportando a un Afore que al final del día vas a tener un beneficio como un trabajador titular de tu seguro. Te da O sea, que una sí empresa. conviene. Sí, conviene mucho. Ese sería el más caro. Y el siguiente menos caro sería de 4,000, pero ahí ya pueden llegar en un año 4,000 pesos y tener una atención de cardiología en siglo XXI, que sería de este lado como el hospital de tercer nivel. Sí, pues lo vale. Está súper 4,000 bueno. al año. Sí es bueno saber, porque a veces, bueno, mucha de mi población que llega con servicio médico no quieren irse para allá. Sí. Que porque es muy mala la atención, que porque allá no te operan, que mil cosas, ¿no? Entonces quieren quedar de este lado y pues restricción está creada para población sin seguridad social preferentemente. Entonces eso es lo complicado esto. ¿Tú dónde estás? No, yo no laboro, ¿No? pero le dije a él y necesito hacer cosas. Sí, me dijo, titulate, muchas veces. Titulate y ¿No te bueno, has titulado? no, me dice mi esposo, quédate en casa. Y yo bien obediente lo obedecí. Y ahorita ya le dije adiós. Después de 26 años, te dije adiós. ¿Te divorciaste? No, pero dije, me voy a la escuela. Adiós. Se liberó. Me ha costado mucho, luego me dice, quédate conmigo, ¿no? Estate.